Traela, trae la bolsa. Gracias a todos por venir a presentación del libro de Carlos. Bueno, primero darle las gracias por haber querido que se hiciera esta presentación aquí en el pueblo. Al final, todos te sentimos aquí de la tierra y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Y eso, y nada, y para presentarle un poco el libro, tenemos con nosotros a Angelita, que es periodista y que, bueno, nos va a hacer un poco una breve introducción. Ya sé que habéis estado presentándolo en Pamplona, en Tilicán, en el Corte Inglés, y que, bueno, espero que tengáis mucha suerte y que a por el siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues dejo con ellos. Parece que funciona, ¿no se oye bien? Bueno, yo llevo primero de la tarde, he conocido un poco a Fágara hacía muchos años, desde la época de la Villa Zagresa con Miguel Antonio Seminario de Sumarizanza, que no he visitado yo Fágara, 4.000 y pico habitantes, cambiado, se puede vivir bien. ¿Se oye un poco volumen? Ahora mejor. La verdad es que Carlos no me ha dado ninguna instrucción. Yo cuando suelo presentar en Valencia algunos festivales internacionales, me suelen dar guionizar todo con todos los datos, 3 minutos, 5 minutos, cojo el papel, yo lo meto en el bolsillo, no hago ni caso y luego me mandaron este correo que decía: lo hiciste con rigor, profesionalidad y respeto. Seguiste todas las pautas, no seguí ninguna y me gustó mucho. En la Gallarra me podéis ver el día 29, en Burlada estuve con los compadres. Yo a Carlos lo conozco por casualidad, pero he quedado impresionado porque la valía de Carlos hay que tomarla en consideración. Aquí hay un valor en auge, en alza, y yo quedé impresionado de la recepción que le hizo a Alberto Catalán, el
presidente del Parlamento, que no pasábamos por allí, sino que estuvo 1 hora en un interrogatorio, pero minucioso, interesadísimo, y sacando las castañas del fuego y resolviendo todas las papeletas. Carlos, yo creo que más que presentarle yo a Carlos, que lo conocéis sobradamente, tenía que presentarle a mí, y le hemos llamado a Esther para que por lo menos conociera un poco. Carlos es un hombre que está así, con 42 años acaba de pasar la frontera de la juventud. En abril cumplió 42 años, es así, mariposa, ¿no? Lo habéis celebrado, esos mellizos están bajos con la comunión. Y en la economía, hoy día se dice mucho, él se califica como francotirador. Los políticos ya han conocido los titulares de los periódicos. Lo único que puedo pedir es que no estorben, decía en un titular del Diario de Navarra, y otros pues que empiezan a tener un curso de economía financiera. Yo le diría que en este momento suena un poco mal, pero era lo que me decían a mí en el periodismo deportivo. Como economista es un poco mosca cojonera, porque la tribuna que tiene el Diario de Navarra no la tiene cualquiera. Y yo me enamoré de sus artículos y ahí están esos recopilatorios, el libro, que es un compendio de todo lo que ha escrito en los 4 últimos años. Yo creo que Carlos va a sonar fuerte y va a dejar muy alto para Violeta Zaga. Yo le quiero dar alguna frase de recordatorio que les sirva de recuerdo de esta presentación nuestra. Si quieres tener éxito, sé tú mismo siempre como hasta ahora. No digas sí cuando quieras decir que no. Los economistas al pairo parece que están contemporizando a esos políticos que han hecho abuso de los ahorros de los navarros, de los ciudadanos, y que cuando ven un artículo de la prensa se asustan. Lo de Carlos es un tema serio porque está tocando un tema bastante espinoso que no se atreven a tocar los redactores de los periódicos. Por eso le dice, Carlos, escribe. Carlos pues afila un poco la pluma y lo escribe. Otra cosa que le quiero decir: es preciso correr riesgos, seguir otros caminos y abandonar otros. Yo le decía a María José, ¿me autorizas a que hagamos un poco de campaña de imagen de Carlos? Porque yo he visto que hay un valor ahí en el fondo importante. Y con mucho pesar de Carlos, pues yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos haciendo de imagen nos queda Civicam y una empresa importante para conocer este libro, que es un poco, cuando abramos el coloquio, vamos a hablar de temas importantes que contiene ese libro en 4 años de artículos. Yo creo que con esa semblanza y lo que hablemos después quedará configurado un poco el perfil de que hay un valor en proyección que no está tocado del ala todavía, como tantos políticos que se repiten, y que será lo que él quiera. Yo le digo, Carlos, vamos a ponernos en el mercado que se dice, en el protagonismo de la sociedad navarra, y tú eliges, tú decides. Y va a ser el que elige y decida a partir de ahora, por sus 42 años. Eso es todo, y ahora ya le paso la palabra a Carlos, que tiene mucho que decir y que enseñaros de estos años de vivencias en Pamplona. Nada más. Sí, pues muchas gracias, Ángel, por tu amable presentación. Y eso que le he dicho, que no sea demasiado efusivo. Si no le digo, ¿verdad? Pues, pero bueno, te lo agradezco de verdad. Yo, lo único, yo no puedo hablar aquí sentado, me tengo que poner de pie. Así que voy a intentar que, como tengo potencia de voz, me oigáis. Y si no, bueno, pues puedo levantar algo más. Bueno, pues paso aquí adelante, que me gusta más. Para estar así, moverme y hablar. Estamos en casa, ¿no? Cualquiera te dice que no. Bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar algo. Bueno, primero de todo explicar porque cuando la gente que me ha pedido, firme a mí el libro, la cita que pongo es casa la que puedas vivir y tierra la que puedas adquirir. ¿Y eso por qué lo pongo? Porque eso me decía mi padre, que lo decía mi abuelo. Y como eran los dos de Alzagra, digo, bueno, pues lo tengo que decir aquí. Y además lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque hay gente joven, más bien, los que ya se pintan canas, ¿no? Pero la gente joven no sabe de qué va esto. Pero bueno, lo voy a explicar. Decía porque, claro, tú, si te compras una casa grande, pues hasta ahí has llegado. Pero si compras muchas tierras, pues las tierras te darán casa. Pues la casa no te va a dar tierra. Y también decía una cosa, mi padre, que decía mi abuelo, mal pobre, el pobre que no está endeudado. Mal pobre, el pobre que no está endeudado. ¿Pero endeudado en qué? En casa no, en tierra. Entonces, un poco el concepto este, que con eso hubiéramos ido mucho mejor si no se
siempre hemos metido en tantas casas que no han podido pagar. Entonces, yo tengo una presentación aquí preparada que explica un poco de qué va el libro, que explica de cuál es el origen y el sentido de lo que yo escribo. Y es una presentación preparada, después de 4 años escribiendo, digo, bueno, ¿y esto por qué lo hago? Me pregunto a mí mismo, digo, ¿y esto por qué lo hago? Entonces lo hago por un motivo. Un motivo que voy a explicar aquí, que voy a intentar que sea rápido e indolor, iba a decir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los conceptos de economía, pues a los que nos gusta, nos encantamos, pero para los que no les gusta tanto, pues como que dicen, esto se pierden o nos perdemos o no entendemos, y es algo que es importante conocer y saber. Entonces, aquí tenéis un poco la portada del libro. Hice una página web porque mi amiga Ana me dijo, pues es que si presentas un libro tienes que tener web. Porque es que, bueno, pues hicimos una página web que es esta, que es eldinerolocaedelcielo.com. Hemos puesto 4 pestañas y hemos añadido otra, que son conferencias, que pongo las que hago, por ejemplo la de hoy la voy a grabar y la pongo también. Y otra que hemos puesto también de apariciones en los medios. ¿Por qué? Pues bueno, cuando me sacan el crédito, pues también lo ponemos ahí. Para dar difusión y esto, ¿no? Aquí el amigo Angelinda pues me hace ya mis labores de director de comunicación, que digo yo, me presenta, todas estas cosas. Me dice, Carlos, te voy a presentar a Alberto Catalán, tienes que ir a conocer. Le digo, pues, bien, venga, pues la verdad es que yo no me cuesta mucho que se me convenza. Se me oye, a conocerlo. Una experiencia interesante, porque vas al Palacio de Navarra, bueno, el Palacio del Parlamento, ¿no? Vas al Parlamento, semejantes despachos. Esto da gusto, es un sitio elegante, ¿no? Casi impresiona, diría yo, porque vas allá, los tapices y las cosas que ves. Yo creo que lo hacen adrede como para que entremos un poco agachados, ¿no? Y como no quiero romper ningún jarro. Pero bueno, la verdad que fue muy normal, estuvimos sentados, ¿verdad? Una persona pues, muy cercana, y el hombre pues sí que tenía interés. ¿Por qué? Porque ahora parece que hay interés por la economía. Porque cuando van las cosas mal, me veis por ahí atrás, ¿no? Cuando van las cosas mal, la gente se interesa por la economía. Cuando va bien y ganamos todos, y entramos en bolsa y ganamos dinero, ¿para qué quieres un economista? Pero cuando va mal, entonces ahora que va mal, interesa la economía, ¿vale? ¿Por qué he escrito? Digo, oye, ¿por qué he escrito? Oye, ¿qué son mis artículos? Son críticos. Primero porque en el diario, como dice Ángel, me dicen, Carlos, escribe de un tema. Pero yo escribí una vez un artículo sobre un emprendedor de Azara, que se llama Carlos Lecea, que algunos lo conocéis por aquí, y dije, ¿ves qué bien? Que le han hecho y se ha montado su empresa, ¿no? Y no me lo publicaron. Y dije, oye, ¿por qué no me publicáis? Y dije, pues, para dar, ¿cómo me dijo? Para dar coba los domingos en misa, no sé cómo me dijeron. O sea, el periódico lo que interesa es el látigo, Crítica, dije, no hay problema. ¿Quieres que critique? Vamos, soy crítico, no tengo ningún problema. Entonces, por eso son artículos críticos, ¿no? Y yo he escrito por decisiones erróneas, de 2 tipos de decisiones erróneas. Unas, por culpa de la ignorancia financiera, es decir, la gente que no sabe y se mete en lo que no tiene que meterse, o le engañan de alguna manera, ¿no? Y por interés. Decisiones erróneas por interés. ¿Qué significa eso? Pues que hay alguien que hace algo no porque tenga que hacerlo, sino porque le interesa para sus intereses particulares. Por 2 motivos, ignorancia y porque nos engañan. Básicamente esas 2. Entonces yo aquí lo que defino esto es que tenemos un problema de que la gente no sabe gestionar el dinero. El dinero porque no se enseña ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, salvo que estudies economía o cosas parecidas. Y poco, Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos hace lo que se dice infravalorar el riesgo. Qué palabrejo, ¿verdad? Es decir, que nos atrevemos porque como no sabemos, nos atrevemos. Infravaloramos el riesgo. ¿Y eso qué implica? Decisiones erróneas, que nos equivocamos. Como nos equivocamos, al final lo pagan los bancos. ¿Por qué? Porque no podemos devolver el préstamo, no podemos la casa. ¿Y eso qué implica? Pues recesión, porque si los bancos van mal, pues ya sabéis lo que pasa si los bancos van mal. Entonces, yo parto de la base que hace falta educación financiera. Y lo que tiene que ser la gente que sepa pues, de gestionarse sus dineros. Básicamente, ¿por qué? Porque las decisiones con el dinero no son delegables. Es decir, yo no le puedo decir a uno que decía por mí dinero. Y sin embargo, esto no se trata tanto. Es algo que habría que trabajar más. Porque si uno sabe gestionar bien su dinero, pues va a hacer decisiones pues, acertadas, o por lo menos no se meterá en cosas que no pueda, y eso implicará un sistema financiero más estable, y con un sistema financiero más estable, pues circulará el dinero por la economía, y si circula el dinero, pues habrá crecimiento y empleo. ¿Vale? Ya veis que estoy metiendo un poco ya en más materia.
El tema de la educación financiera que es una cosa que tiene interés mundial, principalmente por culpa, o a través de la crisis, que se han dado cuenta de las hipotecas subprime, las preferentes. Por cierto, las preferentes se vendieron un 80% a personas jubiladas. El 80% de las preferentes se vendieron a personas jubiladas. O las acciones subordinadas, que al final esas acciones que también han vendido, que han salido con una quita del 70%. ¿Qué es una quita del 70%? Que si lo quieres vender, pierdes el 70% de lo que has puesto. Pero se vendieron con el gacho de un 8% de interés. O las famosas acciones de Rumasa, que la gente podía meter hasta 50.000 euros y creo que también daban el 8%. ¿Ahora qué vale eso? Nada. Absolutamente nada. Bueno, como digo, hay interés mundial en el tema de la educación financiera. Y es algo en lo que yo pues, creo también que habría que hacer. Pero claro, esto es algo, un objetivo pues, casi utópico, ¿no? Pero hay que decirlo y aquí también. ¿Vale? La incultura financiera es un peligro nacional. Y lo que básicamente... Esto es el triángulo de la inversión. Es con esto, digo, oye, por lo menos vamos a aprender algo. Lo que decían antiguamente en Azagra los del campo, eso es una enseñanza muy buena. Métete en cosas que te van a dar rentas. No te gastes el dinero en cosas que te va a sacar el dinero de tu bolsillo. Es decir, yo gasto mi dinero, es decir, invierto en algo que mete dinero a mi bolsillo o me lo saca. Qué fácil, ¿no? Mi casa es un activo o es un pasivo. Si tengo una hipoteca, saca dinero de mi bolsillo. Luego, si saca dinero de mi bolsillo, voy mal. ¿Vale? Sin embargo, si compras, por ejemplo, un apartamento en Peñíscola para alquilarlo, entonces pagas la hipoteca y te sobra un dinero y te mete dinero en el bolsillo, eso ya es unas rentas. Hay que buscar eso, rentas. ¿Vale? Esa es la idea. Y básicamente la liquidez es, el primer artículo que escribí fue en contra de los planes de pensiones. Y en los planes de pensiones que hay que tener todo el mundo, y yo pues bueno, pues lo critiqué. ¿Por qué? Porque para empezar son ilíquidos. Liquidez significa que puedo ir ahora mismo y coger el dinero. No se puede. Y en cuanto a la rentabilidad y el riesgo, hay que decir a todo el mundo, que parece bastante de sentido común, que más rentabilidad implica más riesgo. Que si me dan el 8%, por algún sitio me va a venir una... No puede haber un 8% y no tener riesgo. No puede. Por algún sitio está la trampa. ¿Vale? Pues fíjate qué cosas tan simples, pero con eso nada más habría gente que no se habría metido. Pero esto hay que decirle a la gente que lo entienda y que lo haga asumir. ¿Vale? Y aquí está Robert Kiyosaki, me gusta mucho este escritor, que dice que no hay suficientes solucionadores, porque demasiada gente espera que el gobierno u otros les solucione sus problemas. Que es un tema que también es escrito a través de lo que es el emprendedor. ¿No? ¿El emprendedor qué es? El protagonista de su futuro, el que se busca la vida. El que dice, oye, yo sé que me tengo que sacar las castañas del fuego y a mí no me va a venir nadie a sacar de aquí, ¿no? También es cierto que está convirtiendo en un subproducto, ¿por qué? Porque esto ya de tanta moda que es, ya hasta huele. O sea, y una nación de emprendedores preparados, porque nos encontramos que también el emprendedor también es inculto financieramente. ¿Qué pasa con la incultura financiera? Que tenemos al hijo que es tan majo y tan trabajador y tan listo que ha inventado un cacharro como este, que a la familia y a los amigos le saca dinero porque, joder, la verdad que el tío lo monta bien y tal y cual, pero claro, es que la actividad empresarial tiene riesgo. Y ahora nos estamos encontrando con casos de que al final la cosa no sale como se esperaba y han avalado pues, padres, hermanos, tíos y todo. Por eso digo emprendedor preparado, profesional. Y eso sería por la parte de la educación financiera, ¿vale? Y estos son los lobbies. ¿Qué son los lobbies? Es el nombre que los lobbies de los hoteles sería como el hall, ¿no? O la zona donde, ¿no? La zona de entrada del hotel es el lobby. En el lobby en el hall del hotel, ¿qué se hacen? Reuniones y charlas. Entonces, ¿qué son los lobbies? Los lobbies son grupos de interés, grupos de presión. El lobby del tabaco son las empresas tabaqueras que se cogen gente, que son el lobby del petróleo, el lobby financiero. ¿Hay lobby financiero? Creo que sí hay, porque hemos dado 40.000 millones de euros porque han convencido a los políticos para que se les dé. Los lobbies, ¿qué son? Son las empresas que presionan a los gobiernos y a los políticos para que hagan lo que conviene a esas empresas. Obviamente, ya me veis a mí el primero, ¿no? Estoy en contra de los lobbies. ¿Por qué? Porque van a buscar el beneficio empresarial, que me parece muy bien que lo busquen, pero que no sea a través de influencia política, sino que sea en el mercado, porque sean los mejores, que trabajen y hacen. Entonces, el tema de los lobbies es muy importante, porque se decía, este escritor americano decía, es difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de no entender. Es difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de no entender. Es decir, que si a mí me pagas
porque diga que ahora es de noche, pues seguramente estaríamos un rato discutiendo si es de día o es de noche. Porque yo mi sueldo lo gano porque digo que es de noche. ¿Vale? Las consecuencias del analfabetismo financiero, pues el desahucio, la quita ya hemos dicho que es renunciar a una parte de la inversión. Pero las pérdidas financieras que implican el rescate y implican lo que se llama el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Pues que el sistema financiero cuando gana dinero gana y cuando pierde socializa las pérdidas. Es decir, cuando pierden lo pagamos entre todos. Eso es el riesgo moral. ¿Y eso qué implica? Que si las reglas del juego son así, yo que tengo interés en arriesgarme, cuanto más mejor. Si yo me arriesgo mucho y gano mucho, pues perfecto. Si me arriesgo mucho y pierdo, me lo pagan entre todos. Con lo cual, ¿eso qué incentiva? Que haya más riesgo. Peligro y luego consecuencias como aquí. Para acabar con el capitalismo de amiguetes o socialismo de ricos. Eso no es capitalismo. El capitalismo es que si tú trabajas, haces bien, te va bien y te haces rico. Si tú trabajas, te va mal, pierdes tu dinero, tendrás que hacer frente probablemente a las deudas que tienes que no has podido pagar con tus bienes presentes y futuros. Porque esa es otra. Cuando una empresa quiebra y debe dinero a la empresa, el que ha firmado, que suele ser el empresario o sus avalistas, tienen que pagar esa deuda con sus bienes presentes y futuros. Es decir, que si se va a trabajar a otro sitio, le quitarán de la nómina para que vaya pagando aquello. Eso es importante. Y luego, ahora voy a hablar un poquito de política económica, que dicen, por un poco de inflación no pasa nada. De hecho, es buena, porque si tenemos un 10% de inflación, y no quiero meter el rollo, si tenemos un 10% de inflación, la deuda es más pequeña. Porque claro, tendríamos un 90% de deuda, pero el problema de la inflación es que cuando crece mucho la inflación, es imparable, como en los años 70, con unas inflaciones muy altas. El tema del déficit público. Oye, no pasa nada porque tengamos mucho déficit, o por un poco de déficit, porque la deuda, y esto ahora me doy cuenta, no explico lo que es el déficit. El déficit es muy fácil, gastar más de lo que se ingresa. Eso es el déficit, ¿vale? ¿Qué tal vamos? ¿Estoy echando mucha chapa? ¿O regular? El déficit es que gasto más de lo que ingreso. Si una familia gasta más de lo que ingresa, ¿cuánto va a durar? Pues depende de lo que tenga de ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, pues gastar menos de lo que se ingresa. Pero hay políticos que dicen, no, podemos endeudarnos más, podemos gastar más, pero los gobiernos también tienen un límite. ¿Cuál es el límite de los gobiernos? Que el que le está prestando el dinero diga, uy, probabilidades de que me devuelva lo que le he prestado. Cuanto más le presto y cuanto más me pide, menores. Es decir, si yo veo que son unos gastadores y que este no me lo va a devolver, este no me lo devuelve, y entonces llega un día y le digo, ni un euro más, por cierto, empieza a devolverme todo lo que te he dado, ¿vale? El tema del proteccionismo económico, ¿qué es? Pues el proteccionismo es que dice, hay que salvar las energías renovables, por decir algo, María José? Hay que proteger las energías renovables, ¿vale? Oye, ¿por qué? Porque son las industrias que nos van a sacar de no sé dónde. Pues las protegen, pero luego, claro, proteger ¿qué significa? Que todo lo que viene de fuera tiene un impuesto que se llama arancel, ¿no? Para que todo lo que entra sea... Claro, si lo proteges, entonces no compite con el extranjero, y si no compite con el extranjero, se atontan las empresas, porque cuando hay poca competencia, ganan sin currárselo. Conclusión, tenemos que con los años, economías con empresas que no valen para nada, porque no son competitivas internacionalmente, y ahora ¿qué hacemos con el pastel? ¿Vale? Y luego lo de Keynes, que Keynes era un famoso economista, claro, famoso para lo que hemos estudiado economía, que decía que cuando hay crisis hay que gastar más. Y decía, no, pues Keynes decía que hay que gastar más. Y gracias a él, pues la economía, cuando esto se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, pues la economía tiró para adelante gracias a que Keynes dijo y todo el mundo le hizo caso. Pero lo que decía Keynes también es que cuando los gobiernos y los estados tienen crecimiento económico, había que ahorrar, decía Keynes. Pero esto no se acuerda ninguno. Entonces, que digo, oye, ponme de Keynes me vas a poner la mitad, la que me interesa, la otra mitad la voy a poner más, ¿vale? Y lo que decía Keynes, que al final los filósofos económicos, lo que dicen los economistas, se convierte en moda, y es que el mundo gira a través de eso. Es decir, que si nos convencemos todos de que hay que gastar más, cuando digo todos me refiero a los políticos y nos parece a todos bien, pues al final es lo que pasa y lo que sucede, sea bueno o sea malo, con lo cual es muy importante la moda. Por eso hay que enseñar y que la gente sepa
para que sean capaces de discernir. ¿Vale? Hablo también del estado del bienestar. El estado del bienestar o el bienestar del Estado. La gargantúa. ¿Qué es el estado de bienestar? ¿Por qué digo bienestar del Estado? Porque nos crujen a impuestos. El bienestar del Estado nos está, claro, como hay que pagar la deuda, por ejemplo, casi es el 100% del PIB. Es decir, que tenemos que estar todos trabajando un año para pagar lo que se debe. Y las vacas gordas y las vacas flacas. Esto ya, ¿desde cuándo? Desde la Biblia. No sé si, ¿esto de quién era? Tendría que, para la próxima conferencia, a ver si lo busco. El tema de las vacas era el faraón de Egipto. Ahora se lo sabe por aquí. A ver, ¿quién era? No lo has contado muchas veces ya. Ya, pero se me ha olvidado ahora. La parábola. Bueno, eso lo busco para la próxima conferencia. En caso de las vacas flacas y las gordas. Eso viene de la Biblia. Años buenos, años malos. La economía funciona por ciclos. Vaya gran descubrimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando va bien, ahorrar. Cuando va mal, vivir lo que es ahorrar. Tan simple como eso. Y la prosperidad económica de Europa, es decir, los años buenos de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, han permitido crear el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar, básicamente? Que de la economía se sustrae un dinero y que con ese dinero el Estado nos da una serie de bienes y servicios a todos. Sanidad, educación, ¿vale? Eso es el estado de bienestar. Pero tenemos, Europa son 3 números que vienen ahí. Europa es el 5% de la población mundial, el 8% del Producto Interior Bruto mundial, es decir, la riqueza del 8%. Pero tenemos el 20% de gasto público. En un mundo globalizado en el que tenemos que competir con todo el mundo, tener un 20% de gasto público es una decisión que la toman los ciudadanos muy bien, pero para que eso funcione, tenemos que tener una economía capaz de competir y que además dé excedentes para eso. Con lo cual, primero vamos a poner a la economía a funcionar para que nos pueda dar dinero y pueda repartirse, ¿no? Y otra vez, ¿por qué pongo la vaca? Porque la vaca es el ejemplo de la economía. La vaca, para que nos dé leche, pues la vaca tiene que estar sana, contenta, feliz, bien alimentada. Estoy aquí predicando, ¿para qué predico? Alguna vaca se me va a acabar del todo. Pero bueno, lo dice Aradowitz. Esto no son cosas de Carlos Medrano, es del profesor Argandoña, catedrático del Instituto del IES, que es la mejor escuela de negocios de España. Lo dice entonces ya. Engordar la vaca para que dé el máximo de leche posible. Lo que dice el profesor Argandoña. Si lo que hemos decidido los ciudadanos es eso, que la vaca esté lozana y de leche. Entonces, ¿qué tiene que ser el estado de bienestar? Pues sostenible. Y para ser, oye, me preguntamos, ¿no? ¿Público o privado? ¿Tú qué tienes? No, público o privado. Pues bien, ni público ni privado. Que sea eficiente. ¿Qué significa eficiente? Que se usen los mínimos recursos posibles y se consiga el máximo resultado. Fíjate qué fácil. Pero claro, para ver esto, ¿qué tiene que ser? Hay que medir. Para eso hay que medir. ¿Cómo se mide? El resultado. O introducir competencia, porque la competencia nos hace que nos espabilemos. Decíamos de las empresas. Si no hay competencia, me relajo. Si hay competencia, me espabilo. Cuidado, a ver si se va este cliente lo pierdo. Los políticos son los culpables. Errar es humano, echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Yo creo que hay que ser críticos con los políticos y exigentes, pero siempre con sinceridad y respeto. ¿Qué significa sinceridad? Bien fácil. Pues decirlo la verdad o tu verdad, sin buscar intereses por ahí ocultos. Y el respeto, pues sin faltar respeto a nadie, pero yo soy crítico, y si estoy equivocado que me lo digan, pero yo soy crítico, ¿vale? El castigo de los hombres buenos que no se ocupan de la cosa pública es ser gobernados por malvados. Platón, hace 2500 años, ya lo dijo Platón. Los que pasaban de la cosa pública están condenados a ser gobernados por malvados. No hay que pasar, hay que ser exigente y crítico. Y no, esto no es el Madrid y el Barça. Yo soy del Madrid, yo soy del Barça, pues no, señor. Yo soy del que funciona y el que da resultados. Y no es así, la verdad que sí, Los economistas. Ahora vamos a dar un repaso a los economistas. Qué pizarra, Román. El economista, pues vamos, tipos de economistas. Economista, lobista, pues el del lobby. A mí me contrata un lobby, claro, pues ya sabes lo que pienso, pero claro, a mí me contrata un lobby, claro, pues tendré que defender lo que, ¿no? El economista catedrático, pues es el que sabe la teoría, muy buenos en teoría, y de hecho hay claro, pues lo que saben los catedráticos en economía es
matemáticas. Matemáticas, con lo que es el enunciado, es, pues por ejemplo, pues un economista, o perdón, una empresa tiene una curva de demanda que es el logaritmo neperiano de a no sé qué, matemáticas. Eso es lo que hacen los catedráticos. Pero eso no es real, es matemáticas. Los futurólogos, el economista que dice lo que va a pasar el año que viene, dentro de 10, a mí todos esos, dentro de 50 años, que sabe nadie lo que va a pasar, ni dentro de uno tampoco, no sabe nadie. El economista de partido también, los tertulianos, que sabemos cuál es de aquí, cuál es de allá, entonces ya sabemos lo que va a decir prácticamente, pero bueno, es entretenido porque se tumban. Y el economista integral, que no se me ha ocurrido mejor nombre que integral. ¿Y el integral cuál es? El integral es el que se juega su dinero y el dinero de los que cena el día de Nochebuena. Si tú te estás jugando el dinero de los que cenas el día de Nochebuena y tu dinero, entonces probablemente te lo tomes muy en serio y digas, cuidado esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues a los otros, bueno, pues los miro un poco, pero ¿a quién sigo? Yo sigo a estos, a los economistas integrales. Por ejemplo, pues Daniel Lacalle, Ignacio de la Torre, Sala y Martín también, aunque no se dedica tanto a estas cosas, a economistas que se juegan sus dinericos y el dinero de los suyos, ¿vale? Eso es hay que tenerlo claro, ¿vale? Y luego aquí está la medalla de oro del premio Nobel, el premio Nobel de Economía, que yo decía el otro día en una charla que estaba sobrevalorado. Y me decía, pero tú, mira que eres chulo, o sea, de criticar el premio Nobel. Y vamos a ver, yo lo que digo es que el premio Nobel hay economistas como Paul Krugman y economistas como Milton Friedman que han recibido el Nobel por decir cosas exactamente contrarias. Diciendo cosas concretamente contrarias, las dos tienen el Nobel. Entonces, ¿qué hacen todos estos economistas de por aquí? Cuando el que le interesa dice, según el economista Paul Krugman, y le contesta al otro, según el economista Milton Friedman, cállate tú querido, porque esto no es una ciencia exacta. ¿Vale? ¿Qué tal vamos? ¿Aguanta? Yo estoy encantado hablando de mis cosas, de mi historia, te estoy escuchando. Y aquí tenemos a otro, este es John Kenneth Galbraith, que este tiene libros muy interesantes para leer. Hay uno que es Las burbujas de la historia de la economía, uno muy divertido, porque ha escrito mucho de divulgación este hombre. O sea, no solamente economía tal, el de las burbujas económicas está muy bien. Por ejemplo, en el siglo XIX en Estados Unidos, cada 20 años quebraba todo el sistema financiero. Y cuenta anécdotas que iban al banco de Michigan, abrían ahí a ver qué había y no había nada. Nada. O sea, la caja vacía, se habían robado ellos a ellos mismos. O sea, las cosas impresionantes por anécdotas. Y este hombre, sí, como los de aquí, efectivamente. O sea, que luego se los hemos llenado otra vez. La única función de las previsiones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. Este hombre, lo que dice, el economista que prevé el futuro, ¿qué va a ser el futuro? Eso es como el meteorólogo, es decir, el hombre del tiempo. Si a mí me dice que mañana de la mañana va a llover, el hombre del tiempo, pues, probablemente acierte, ¿no? Pero si me va a hacer lo del domingo, no sé. Desde luego, el domingo que viene no te va a decir, y si te dice, poco, me va a fiar porque el tiempo que va a hacer en verano, como aquellos franceses decían el año pasado, que no iba a haber verano, ¿no os acordáis? Luego hizo mucho calor, ¿vale? Pues eso, el meteorólogo y el economista futurólogo es lo mismo, ¿vale? Es la economía estúpido. Con esta frase ganó Bill Clinton sus primeras elecciones contra George Bush. Porque el otro hablaba de historias y Bill Clinton le dijo a la gente, le dijo tú eres tonto, le dijo. Lo que le importa a la gente es la economía. Y acertó y ganó las elecciones. Bueno, pues Ignacio de la Torre, este estudió en la Universidad de Navarra, y es amigo de mi amigo Carlos Lázaro, que va uno por aquí le conocía a Carlos Lázaro, ¿verdad? Pues este dice, son los fundamentales, idiota. ¿Qué son los fundamentales? Los fundamentales son los grandes números de la economía. Y ahora os voy a decir, y este Ignacio de la Torre dice, y yo, este es de los que se juega sus dineros, yo por eso creo que puedo estar de acuerdo con él. Puedo estar de acuerdo con él. Entonces, lo que decía este buen hombre es, primero, hay Paul Krugman, salió en la revista Time, hace ya un año y pico, con este titular, The pain in Spain isn't hard to explain. El dolor en España no es difícil de explicar. ¿Y por qué no? Por 300.000, 2.000 y 3.000. ¿Y qué es eso de 300.000, 2.000 y 3.000? Pues que teníamos, imaginaos, que si fuéramos España como país, tenía una deuda de 300.000 euros, ganaba 2.000 euros al mes y se gastaba 3.000 euros al mes. Eso es bien fácil de explicar.
O sea, que era cuestión de tiempo que fuera toda ¿vale? Sin embargo, Ignacio de la Fuente dice que España 2014, perdón, Ignacio de la Torre, dice que España 2014 es Alemania 2004 y que esto va a tirar como una vamos. Veis que el toro, que le va a caer la S en la cabeza, le pega un golpe y tira la S para arriba otra vez. Eso es lo que yo quiero ver y que yo quiero creer. Hay datos que los puedo. Bueno, ¿qué ha pasado? España se ha convertido en una potencia exportadora. ¿Qué ha pasado estos años? Tanto los trabajadores como los empresarios se han dado cuenta que si en España no vendemos, pues habrá que vender fuera. Cuando digo los trabajadores, digo por el esfuerzo pues, de trabajar más y ganar menos, así de claro. Es lo que se ha hecho los trabajadores y los empresarios, pues oye, endeudarse más, tirar para adelante, algunos cerrar, de ver dinero para toda la vida. Pero bueno, se ha hecho ese cambio exportador. El consumo interno empieza a recuperarse. Primero porque el paro se ha estancado, incluso está mejorando los datos de paro, y la inflación mínima. La inflación, como es bajita, pues no nos quita dinero y podemos gastar. El consumo es 2/3 partes del Producto Interior Bruto de España es el consumo. Somos unos países de consumistas. 2/3 partes es el consumo. Si el consumo se mejora, pues el PIB crece. Y está mejorando. Un poquito. ¿Vale? Y luego una cosa muy importante, que es el potencial de crecimiento. ¿Qué es el potencial de crecimiento? Pues hombre, lo que en un país como España, con la riqueza de España y los que estamos aquí, lo normal es esto. Pues si estamos muy debajo de lo normal, pues de tan abajo tendrá que subir. Eso es el potencial de crecimiento. Lo normal es esto. Joder, pero estamos muy abajo. Por ejemplo, venta de coches. El año pasado se vendieron 600.000, cuando lo normal es 1.300.000. De hecho, ya este mes de abril ya ha subido un 29% la venta de coches respecto al abril del año pasado. Las casas. El año pasado se hicieron 35.000 casas, cuando lo normal son 250.000. Claro, lo que no era normal son 700.000 que se hicieron en 2007. ¿Vale? Empieza a bajar un poquito el paro, la demanda de electricidad ha subido un 8,4% en abril. El consumo eléctrico es un indicador de que las industrias están consumiendo. Si consumen electricidad, será que les hace falta. ¿Para qué? Para producir. Se prevé el fin de la morosidad pública. ¿Qué pasa con la morosidad pública? Que el gobierno, los primeros que no pagaban en esta crisis son los estados, y nos crujían a los ciudadanos, a todo el que le ha metido al ayuntamiento, a la diputación o al gobierno, y no nos pagan. Y eso es lo que implica, como no paga nadie, yo no cobro, yo no pago, tú no pagas, él no paga. Nosotros no pagamos, vosotros no pagáis y ellos no pagan. Aquí no cobra nadie y quebramos todos. Es una rueda de que nadie paga. ¿Vale? Pero eso se ha parado. ¿Por qué? Por el tema del plan de pagos a proveedores. Y ya termino. Tranquilos todos, se acabó. ¿Por qué vienen estos? Estos son los ricos del mundo, los más ricos del mundo. El de la izquierda, Carlos Slim, mexicano, amigo de Felipe González, dicen. Bueno, pues el año pasado compró 400 oficinas de la Caixa, no sé cuántos millones. Rentas, ¿os acordáis de las rentas? Él ha comprado oficinas a la Caixa y la Caixa le ha hecho un contrato de alquileres. Él tiene mucho dinero, pues la Caixa le da una renta. Bill Gates ha comprado una participación de FCC, Fomento de Construcciones y Contratos a las Koplovich. Y porque esta gente tiene sus asesores, están comprando. Y el de la derecha es George Soros, que ha entrado aquí con sus fondos inmobiliarios. Tiene fondos inmobiliarios que son empresas que compran pues inmuebles, viviendas y demás, ¿no? Este George Soros hizo salirse a la libra esterlina del mercado internacional de divisas. O sea, se puso a atacar a la divisa y la sacó fuera. A lo que voy, que si estos vienen, ¿por qué vienen? Pues por todo esto que ha cambiado en este país. Lo único que tenemos un pequeño detalle, que es este. Que el desempleo está bajando, pero se va a nuestra altura. Madre, parece que las tenemos aquí. Aquí hay mucho todavía por mejorar. Esto es el único pero yo soy optimista y voy a dejar aquí la última. Porque, ¿qué pasa con esto? Para terminar, pues que si nos vienen estos a comprar a nivel por arriba, bueno, pues está entrando dinero en el país, como decía Emilio Botín, está entrando, como decía, es fantástico, está entrando dinero a este país, una barbaridad. Nosotros no lo estamos viendo, no sé si alguno lo ha visto, pero bueno, pero de que entre a que se salga como se salía, pues cambia mucho. Y nada más, muchas gracias. Y ahora, Ángel, si queréis hacer una preguntilla o así. Yo creo que Carlos se merece un descanso para tomarnos un botellín por lo menos.
cuento un poco, es internacional. Cuando vino a Tajonar, en un entrenamiento, yo aparecí por allí, que era periodista deportivo, y le dije, Sergio, tú vas a triunfar en el fútbol, aposté por él. Y él triunfaba hace 8 años, tenía 21, ahora tiene 29, va al Mundial de Brasil, y estaba con aquel otro Roberto Soldado. Yo me fijé en el Juanfran, y ahora me he fijado en este economista apasionado, de alto riesgo, que es la economía, y que nos ha deleitado con esta conferencia, muy al alcance del público, de todos los públicos, y yo le deseo lo mejor, que va a triunfar seguro. Pero me va a permitir, mientras toma un frasquito de agua, yo le dije, ¿quieres que te traiga un grupo musical? No, no, que quiero estar con mi pueblo, pero déjame que te cuente un chiste, por lo menos, para romper un poco los moldes. Dice que había una viejecita que tenía un lorito, y todo el día estaba el lorito, a la mierda Rajoy, a la porra al PP, a la mierda Rajoy, a la porra al PP. Y había un votante del PP por allí muy furioso y le dijo... ¿Está apagado o qué? ¿Se oye bien? Había un votante por lo visto del PP de los que quedaban por allí y le dijo, ahora se oye mejor, dijo, señora, o cambia de disco ese lorito, como esos músicos callejeros que están siempre con la misma canción, o le voy a retorcer el pescuezo a su lorito. A la noche fue a la iglesia la viejecita y le dijo al cura, señor cura, tengo un problema de convivencia muy serio, muy serio. Y le contó el problema, le dice, nada, lo solucionamos rápidamente. Yo tengo un lorito muy piadoso, reza el rosario, dice ejaculatorias, muy piadoso, muy de derechas además. Los pondremos juntos y va a ver usted cómo se arregla todo. Vuelva entre unos días, vuelve, así brevemente le dice, ¿cómo va lo de mi lorito, señor cura? Muy mal, hemos ido a peor, el tema es muy grave. ¿Qué dice mi lorito? ¿Qué dice? A la mierda Rajoy, te lo pedimos, señor. Una pregunta, una cosa, por allá atrás, David. Venga, preguntas, que si no empezamos los chistes, vamos a pasar toda la noche. Para que le hemos hablado de chistes verdes los tres, se ha puesto amarilla. Oye, ¿puedes hablar de la banquia, de las pensiones? ¿Había alguna pregunta por allí? Venga, Raquel, rompe el fuego, que aquí no sé por qué todos se llaman David. David García, David Gracia, un tercer David, David Fernández. Raquel, ¿qué pregunta quieres? Yo me encanta la visión positiva para que la gente cambie un poco la actitud hacia dónde vamos, ¿no? Pero me gustaría saber el pero, ¿no lo has querido contar? ¿Hay sí, un pero? El pero es que hay mucho paro, que tenemos 5 millones de parados. Pero con los datos que has dado, sigue hacia arriba, esto va a... No, el paro va mejor. El paro desestacionalizado. Porque el paro es desestacionalizado. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos 6 meses que se reduce el paro y 6 que crece. Pero así de siempre, porque en verano, desde Semana Santa, empieza a bajar el paro, baja 6 meses y luego, cuando se pasa el verano y tal, pues empieza a subir. Y en tu opinión, ¿cuál podría ser el motor de la economía del país? Pues el motor es lo que os he dicho, a nivel empresarial, las empresas que exportan, que ya están contratando gente, a nivel de consumo, el pararse el paro, ¿qué implica? Que la gente ve que su vecino pues lleva ya 3 años de pobre sin trabajar, pero tampoco va, oye, pues vamos a comprar el coche, porque nosotros tenemos los sueldos, ¿verdad? Al final ya cuando se estabiliza la situación, pues la gente dice, oye, hay que vivir. Entonces, bueno, oye, venga, pues. Y además, ya estos años ha habido ahorro, por eso que eso, aparte del consumo, es la que os decía que es 2/3 partes del Producto Interior Bruto es consumo, y por eso se está reactivando el consumo. Y luego la inflación. La inflación, a ver, poquita inflación, bueno, pues podemos comprar cosas. Aunque también hay quien dice que poca inflación no, porque lo del IPC es un invento. Cuidado, bueno, eso da por la conferencia. Pero la pregunta es si antes era la construcción. Sí. ¿Cuál es la actividad o cuál podría ser la actividad que sustituya a la construcción, al turismo? Pues el turismo, mira, el turismo obviamente es algo que nos ha dado mucho dinero y además que tenemos una visión negativa del turismo, porque aquí siempre se ha visto mal, como que es, digamos así, el turismo es, bueno, pues que no tenemos otra cosa que el turismo, ¿no? Es que no, estamos abocados al turismo. El turismo lo que la pega que tiene es que los salarios son bajos porque la productividad es baja. Camarero y todos los trabajos que relacionados con la productividad es baja, pero bueno, pero da empleo.
Yo insisto, lo que tenemos ahora es que exportar, aprender todos inglés y vender en Francia, que está aquí al lado. El otro día hablando de una... Es que claro, lo de exportar. Pero pues tenemos a 3 horas, está Toulouse y está Airbus, no, Airbus no está, la de, ¿cómo se llama? La de los aviones, que es francesa. No, la empresa está europea, competencia de Boeing es Airbus, ¿no? Eso es. Bueno, pues lo tienes aquí, a Toulouse, a 3 horas y media. Y luego gente que dice, oye, ¿y eso de exportar? Por ejemplo, la Bosch en Pamplona. Pamplona hay una empresa de la Bosch. Me decía uno, joder, pues yo le soy proveedor de la Bosch de Pamplona. Y, oye, ¿hay alguna empresa de Bosch que tengas por ahí que le puedas vender lo mismo? Sí. Pues, si estuviera en Tafalla, ¿qué harías? Joder, pues le llamaba y quedaba para ir a verle. Joder, pues llámale y vete, que esto es una Unión Europea. Y pues voy contigo, ¿no? Que yo me sale mal. ¿Entiendes? O sea, pero esto que os estoy diciendo ahora, el empresario lo ha hecho ya y los trabajadores lo han hecho. Los que han hecho los deberes, porque los que no han hecho eso que están cerrados. Entonces, ¿por dónde va a venir la recuperación? Pues yo, claramente por la exportación, porque la entrada de dinero internacional que estamos viendo poco a poco va a hacer que se recupere la financiación de la economía. ¿Qué es la financiación de la economía? Pues es la sangre que nos hace que circule todo. Entonces, el otro día estuve también en una empresa y ya me decían como que había mucha competencia bancaria de rebaja de precios para llevarse buenos proyectos, porque hay pocos. Lo que ha habido ahora es un desmantelamiento de la economía, hay pocos empresarios que lancen proyectos y los pocos buenos está habiendo mucha competencia para llevárselos y bajando mucho los precios agresivamente. Entonces, bueno, está entrando, hay dinero, oye, pues hay dinero, empiezan a financiar y empiezan a ser proyectos, porque si algo tiene un empresario, ¿qué es? Ambición. Si alguien se complica la vida y pone en riesgo sus ingresos, sus bienes presentes y futuros, insisto lo de futuros, porque si te endeudas, lo pagas. Es que lo normal es que el empresario quiera crecer, lo normal es el empresario que quiera vender, lo normal es el empresario que quiere comprar una nave más grande. Lo que no es normal es lo que hemos vivido. Ha caído una bomba, aquí cayó una bomba, y se quedó todo cubierto por una niebla, no nos veíamos, no sabíamos dónde estábamos, se ha ido despejando la niebla, hemos dicho, oye, pues estamos aquí, venga, vamos a seguir haciendo y trabajando. Y eso es lo que veo. Yo, este año va a ser todavía duro, pero va a crecer la economía. Y además soy muy optimista porque España, cuando lo hace bien, lo hace mejor que nadie. Así de claro. ¿Por qué lo hace muy bien? Joder, porque España es un país que está muy preparado, es un país que tiene una renta importante, aunque hay cosas muy buenas. Hay riqueza en este país, posibilidades. Los salarios que os he comentado, la rebaja de salarios nos hace que seamos competitivos. Hombre, pues vaya gracia, para los que somos trabajadores. Pero lo cierto es que eso implica que somos competitivos. El esfuerzo que decíamos de los trabajadores. Y no sé si tenéis alguna cosa más. ¿Te ha servido un poquillo lo que he dicho, verdad? Sí. ¿Dónde aprende uno hoy en día a exportar? Uno tiene un producto muy bueno, lo quiere vender, como dices tú. Sí. ¿Dónde va? Pues tienes cursos gratuitos en el Club de Marketing de Pamplona de 40 horas que te dan una base de exportación. Y luego la propia Cámara de Comercio de Pamplona te asesora. Hay empresas. Yo te recomiendo también que si te interesa un país en concreto, hay consultoras que son especialistas en un país en concreto y incluso te ponen personal gratis. Otra ventaja que tiene, pues que hay gente que está preparada, que tiene el máster de comercio internacional, que lo que quiere es trabajar y está dispuesto a trabajar unos meses gratis, primero porque aprenden a trabajar, segundo porque dicen, a mí sí no me va a gustar esto, entonces pruebo 6 meses y igual si no me cambia otra cosa. Y la empresa que tiene, bueno, pues tienes que enseñarle al que te viene, porque no sabe, tienes que enseñarle a contestar, tienes que abrir la puerta con el teléfono, porque eso no se enseña en ningún sitio. Pero bueno, también está otra opción. Lo de exportar, pues mira, también otra cosa que hace la gente, ponerse la web en inglés. Una empresa de pinturas de Pamplona, se la pusieron y dice, joder, pues que nos han pedido del Golfo Pérsico, no sé si me dijo de Dubái dónde, que entraran en nuestra web, no me digas por qué, en inglés, y nos hicieron el pedido, oye, mandamos uno pequeño y están haciendo. Te voy a decir, para exportar, lo cierto es que hay que ser una empresa que haya con músculo. 20 millones de euros de facturación, 15. ¿Por qué? Porque para exportar
tienes que ir a un país en el cual hay otras empresas, tienes que ir a un país en el cual hay competencia, obviamente, tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que conseguir un socio local que sea honrado, con el que te entiendas, y eso implica mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, para que funcione, tiene la empresa un ciclo. Nosotros, por ejemplo, nos llevamos cosillas en Panamá y nos vienen empresas con muchos problemas aquí que quieren salvarse yendo a Panamá. Pero si aquí estás mal, primero, mira a ver si lo de aquí lo solucionas, porque si vas a Panamá están los chinos, están los panameños, están los estadounidenses, que no es tan fácil. No es fácil. Pero yo, por ejemplo, en la Unión Europea, bueno, aquí está Francia al lado. O sea que, ánimo. ¿Alguna cosa más? No. A ver, ¿cuál es atrás? ¿No crees que esto va a volver a repetirse lo mismo dentro de unos años? Por el tipo de economía que tenemos en España. Hombre, hay un riesgo, y es que hay un tema que se ha hecho, que es que para solucionar, cuando vino la quiebra del sistema financiero internacional, lo que se ha hecho ha sido inflar de dinero la economía, inundarla de billetes. Porque ha caído todo, porque en la Gran Depresión, en la crisis actual, es similar a la del año 1929. En el año 1929, los bancos centrales no hicieron nada. Dijeron, ya se solucionará todo. ¿Y qué pasó? Pues que los años 30 fueron durísimos en el mundo, el auge del fascismo, por ejemplo, pero económicamente fueron brutales. En Estados Unidos, los niños morían de hambre. Se les inflaba la tripa, igual que en África, ¿no? Los niños de África que veíamos, bueno, pues en Estados Unidos en los años 30 los niños morían de hambre, porque no se hizo nada. Entonces, ¿ahora qué se ha hecho? Pues ahora en la crisis actual se puso al mayor experto mundial en la crisis del año 1929, que fue Ben Bernanke, fue presidente de la Reserva Federal Americana. Y este, que es el mayor experto mundial de esa crisis, lo que hizo fue darle a la máquina de emitir billetes. Es decir, tapar el agujero con más billetes y darlo a coste cero. De hecho, le pusieron el mote de helicóptero Bernanke, porque cuando le preguntaron a ver si va a hacer eso, si va a lanzar, cuando digo millones, que se ha duplicado el dinero en el mercado, en 7 años se ha duplicado por 2 los billetes en circulación. ¿No? ¿Se entiende un poco? Me estoy liando con lo que estoy explicando. La cuestión es que el problema este problema ¿cuál es? Que a la semejante masa monetaria, tanto billete, al final que va a acabar siendo esto. Tarde o temprano, cuando la economía se recupere, va a venir una inflación. Y la inflación es la subida de precios, porque el dinero no vale nada. ¿Qué es el dinero? ¿Qué son los papeles que ibas en el bolsillo algunos? ¿Qué es eso? ¿Es deuda? El dinero es deuda. ¿Qué significa que es deuda? Que es papel que dice que vale, pero es papel, ¿sí o no? ¿Es papel o no es papel? Es dinero del monopolio. Es dinero del monopolio. Alguno dice que no. El dinero no puede hacer nada. Sí, son medios de cambio. Pero bueno, a lo que voy. El riesgo que, como decía Iván, el riesgo que hay de la economía actual es que esa masa monetaria, al final es de inflación. ¿La inflación qué va a pasar? Que la inflación es el impuesto oculto. Porque nos parece que ganamos más dinero cuando no ganamos más, pero pagamos más impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer los bancos centrales? Van a subir los tipos de interés para que no haya tanta inflación. Si suben los tipos de interés, implica que los préstamos son más caros. Entonces no circula tanto dinero en la economía. Pero si suben los tipos de interés con una economía tan endeudada, es que vamos a tener que pagar un montón más de dinero por las deudas y tal. Y eso perjudicaría al crecimiento de la economía. Ese es el riesgo que hay actual, pero a corto plazo yo no lo veo. Puede pasar o no pasar. A corto plazo, ¿qué veo? Que España está de moda, que está viniendo dinero internacional, que están llegando los primeros, que son los bancos que más tienen, los más espabilados, porque está muy barato todo, está muy barato. Los precios de la vivienda bajan un 40%. Entonces viene cualquiera de estos que tienen dinero a mares y dice, venga, 400 oficinas de la Caixa. ¿Cuánto vale? Toma. Y no sé, ¿alguna cosilla más? Venga, opa. Como buen emprendedor que eres tú, quisiera preguntarte si consideras que en España el emprendimiento empresarial está lo suficientemente incentivado o apoyado, o sin embargo estamos a años luz de otros países. Yo ahora, por ejemplo, quiero montar una empresa en España. Yo considero que
que cuesta mucho. Entonces, tú que conoces muy bien el tema, y sé que es un tema que te gusta también, ¿nos podrías dar tu opinión de qué harías tú? ¿Qué medidas tomarías tú? ¿Cómo apoyarías al empresario? Pues mira, el emprendimiento, yo el ejemplo que lo pongo, porque fíjate, cuando yo hablaba el otro día, el artículo de Navarra, que me sacaron toda la hoja, yo encantado, pero el titular era: lo único que pido de los políticos es que no estorben. Madre de Dios, qué titular. Y luego, a la presentación del libro, me vinieron amigos políticos, y lo primero que dije, le digo: oye, perdonad, que no molestáis, no estorbáis. Gracias por venir. Pues estos son, cuando yo a mí lo que me preguntaron es si los políticos nos iban a salvar de esto. Y le dije: no, que no estorben. Le dije, pero el emprendedor es al final, digo, mira, el emprendedor es como los hongos Benza. Y los políticos que buscan, pues eso, que salga la economía para adelante, hacen champiñones. Están muy buenos, champiñones. Pero hombre, el hongo Benza es mejor. Bueno, ricos son, Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Hacer fábricas de emprendedores que salen champiñones. Para tener hongo Benza hay que crear la Alzama. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que crear el medio ambiente, la humedad, los hayas, los robles que hay, para que no hagamos el hongo Benza, porque el hongo Benza, ¿qué es? Es el emprendedor que tira para adelante y sale para adelante. Si ves el mundo del emprendimiento en Estados Unidos, San Francisco o en Israel, que son sitios donde se emprende, pues lo único que hay que hacer es crear el ambiente para que salgan. Y desde luego, yo no soy partidario de las ayudas, de estas historias, porque al final, ¿qué pasa con las ayudas y las subvenciones? Que se hacen las cosas para cobrar la subvención. Y si la cobras bien, pero hay veces que no se cobran, o hay veces que llega más tarde. Y yo colocaba un proyecto que en el plan de negocio, es decir, contaban al principio con la subvención, que luego no ha llegado, y ya han tenido que cerrar. Es decir, que lo que hay que hacer es crear el ambiente. ¿Y el medio ambiente qué es el medio ambiente? Joder, pues lo que decíamos de la educación financiera, ayudar a que los que se metan sepan, que sepan lo que se metan. Por cierto, los avalistas, los que firmáis avales, que sepáis que estáis firmando que si falla eso, respondéis con todos vuestros bienes presentes y futuros. Estas cosas que son, yo creo que son de sentido común, pero hay que decirlas. Porque ¿cómo no lo voy a hablar yo al hijo con esta empresa tan mágica que está montando? Y de verdad, tiene razón, pero hombre, hasta cierto punto, limítalo, dale el dinero del queso. ¿Sabéis cuál es el dinero del queso? El dinero del que sobra. Es el dinero del queso. ¿Vale? Entonces, por eso hay que limitar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear el medio ambiente. La imagen del empresario. El empresario son unos C. Pues hombre, algunos hay. Y los trabajadores unos, no. Lo que hay que buscar, mira, ni trabajadores, al final uno, lo que tiene que darse cuenta es que si va bien la empresa, va bien para ti, para mí, para todos. Si tú eres un empresario y te aprovechas de ellos, se la harán en cuanto puedan. Y si eres un trabajador que estás todo el día quejándote y todo el día exigiendo, el día que puedes es lo que va a hacer contigo. Fuera que venga otro. Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues, la figura del empresario. Es decir, oye, el empresario es un creador de riqueza. La administración, ¿qué hace? Cobra impuestos para repartir esa riqueza y redistribuir esa riqueza. Los empresarios son que la crean. ¿Te has reunido, Dick? ¿A una cosilla más? ¿Por ahí atrás? Yo quería preguntarte sobre la economía sumergida en dinero negro que existe a nivel de España, sí. Porque creo que si tan mal están las cosas, habría gente que se hubiera levantado más en más manifestaciones o demás, y considero que hay bastante dinero negro que hace que la gente no se levante tanto. Ah, ya. Vale. ¿Cómo se podría solucionar un poco la economía sumergida? Sí, o sea, son dos preguntas. Una, la economía, por cómo se soluciona la economía sumergida, y otra, que la economía sumergida hace que no haya un levantamiento nacional porque la gente trabaja en negro, ¿no? Entonces, el tema de la economía sumergida, pues hombre, obviamente lo que están haciendo es perseguirlo a nivel pues de inspección y demás, ¿no? La cuestión es la siguiente, que por una parte, las subidas de impuestos, ¿qué nos están haciendo las subidas de impuestos? Cuanto más impuestos pago, más atractivo es no pagar impuestos, por una parte. Es decir, que yo creo que más o menos todo el mundo entendemos que tenemos que pagar impuestos, cada uno tiene una cifra en la cabeza, pero claro, si me suben los impuestos al 70%, pues pasa como Gerard Depardieu, que ha pedido la nacionalidad rusa, porque el presidente de Francia le ha puesto el impuesto al 70%, y te dirá, vamos al 70%, me hago ruso. Entonces es un problema.
Es un problema de la economía que al subir los impuestos hay más economía sumergida. Luego aquí somos el país del lazarillo de Tormes. Que lo recordáis todo. Entonces aquí la picaresca, bueno, pues el concepto del gorrón, y hay intereses de qué. Porque al final la Policía Nacional, el Ejército, la sanidad, la educación, todo eso se paga a escote. Si yo no pago, voy a tener los mismos servicios. Entonces la teoría de aquí de la picardía y tal. El gobierno de Navarra ha sacado ahora una iniciativa que quiere que la gente se conciencie del pago de impuestos y que la gente incluso denuncie, cosa que me parece un poco heavy, pero están intentando que denuncien, ¿no? La cuestión es si los impuestos que pagamos, que esa es otra, si todo lo que estamos pagando nos dan, nos repercute pues y tanto como lo que estamos pagando, a ver si me explico. O sea, estoy pagando un pastizal y luego qué servicios tengo. Entonces, la economía sumergida para mí es un problema que es incumplimiento de la ley y lo que hay que hacer es perseguirlo, y tanto eso como otras cosas que se llaman corrupción y demás, lo que hay que hacer es darles medios a los jueces para que lo persigan y que la gente pague y que se haga ejemplo y se ejemplarice. O sea, que es un poco lo que yo creo. Y en cuanto al levantamiento que comentas, ¿qué pasa? Que yo ya he explicado un poco antes. Nos han contado que tú estudias una carrera, haces un máster, te preparas en idiomas y haces un trabajo fantástico. Y no es así. No es así. Entonces ahí, bueno, pues oye, a mí me han engañado, oye, pues esto no puede ser, porque yo pensaba, yo creía, y hay una cierta insatisfacción, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar otras fórmulas y la gente, pues se en economía seguridad porque no sabe otra cosa, ¿no? Pero también es cierto que hay que tratar de buscarse, entre comillas, la vida y buscar la forma de salir adelante, porque el gobierno, lo que decíamos antes, no hay suficientes solucionadores de problemas para que nos saquen adelante, ¿no? Es un poco lo que yo pienso. Sí. Esto ha sido una auténtica lección magistral de economía. Yo quedo maravillado de la atención, del silencio y el interés que queréis seguir preguntando cosas. Yo creo que los beneficios del libro habrá que destinarlo a María José, a ese sosofón que había prometido yo a Román y a Diego, y con lo que sobre lo pongo yo. Lo que falte lo pones tú. Y que Carlos tiene que estar muy agradecido. Yo le voy a recordar esta frase: cuando te hagan un favor, no lo recuerdes. Cuando hagas un favor tú, no lo recuerdes. Cuando te lo hagan, no lo olvides. Esto es para no olvidarlo mucho tiempo. Venga, muchas gracias. ¿Qué nos tienes que decir tú? ¿Qué tengo que... A ver, ven aquí, mírame. Mírame. Ahora.